En tiempos donde no se soporta la sana doctrina y donde la comezón de oír amontona maestros llenos de fábulas y desenfrenos que apartan al creyente de la verdad, Dios levanta una obra que lleva la verdad como la luz en medio de las tinieblas a los oídos de los creyentes para que despierten del sueño mundano. Iglesia de Dios Pentecostal, el Siloé, quitando la ceguera espiritual. Gloria al Señor. Bendito Dios. Alabamos su nombre, aleluya. Le damos gloria y honra al que vive por los siglos de los siglos. Aleluya. Ya que todo esto se trata de Él y sobre Él. Gloria al Señor. Amén. Todo esto, mis hermanos. Estos cultos, todas esas iglesias que usted ve abiertas, se trata de Él, ¿verdad? Por Él se abrieron todos estos lugares y algunos pues han sacado beneficio de ello y lo han sacado a Él de esos lugares y se han quedado ellos con el beneficio. Gloria al Señor. Pero toda esta iglesia se trata de Jesucristo, el que da la vida eterna, gloria al Señor, a todo aquel que la quiere. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13 en adelante. Gloria al Señor. Lo leemos para la gloria del Padre, del Hijo y la comunión de su Santo Espíritu. Amén. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Y este es mi texto clave. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Aleluya. El tema de este mensaje es simple. El mensaje positivo que desvía de la fe. Gloria al Señor. Oramos, mis hermanos. Gloria al Señor. Poderoso es Cristo. Aleluya. El mensaje positivo que desvía la fe. En estos días, hermanos, es tan necesario, muy necesario recibir, un mensaje de aliento para poder, seguir viviendo en este mundo que cada día se pone peor, ¿verdad? Cada día son más y más enfermedades las que, atacan al ser humano. Entonces, la gente, hermano, no quiere saber de que alguien les esté exhortando para, vivir en paz con Dios. Porque la gente vive cansada, vive agotada, frustrada de problemas, de enfermedades y cuántas condiciones que están, hermano, en contra de que el hombre pueda vivir feliz, en armonía y en paz aún en este mundo. Estamos hablando del ser humano que no conoce a Dios. Lógicamente, no nos podemos referir de alguien que vive frustrado en el mundo a un cristiano. Porque sería, ir en contra de la palabra. Porque Jesucristo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Entonces, aquel que recibe al Señor, en medio del problema, en medio de toda la controversia que se le pueda levantar, aquel hombre y aquella mujer permanece en paz. Pero el mundo no es así. El mundo vive, en sus deleites y en todas esas porquerías que al ser humano en pecado le gusta. Pero cuando viene el momento malo, se siente frustrado. Y entonces usted no puede llegar a ellos con una palabra de exhortación, arrepiéntete porque esto es el pago que Dios le da a aquellos que no obedecen su palabra.
¿verdad? Usted no puede ir a hablarle de salvación a ellos, porque entonces ellos lo rechazan. Porque el hombre natural lo que quiere recibir es un consejo de positivismo. Gloria al Señor. No sé si usted ha escuchado en estos últimos días cómo en las iglesias se ha metido esta filosofía del positivismo, mis hermanos, donde lo han mixeado con la palabra del Señor, pero que mire, Pablo, hermanos, totalmente rechaza lo que sea derivado de la filosofía, porque el positivismo, hermanos, es una herencia como del humanismo, o una dependencia del humanismo. Mire, el humanismo dice que usted mismo, por usted mismo, usted puede sobresalir de todas las cosas y salvarse a sí mismo. Entonces es una, ley o una filosofía diabólica, porque va en contra de Jesucristo y su evangelio, porque en el evangelio nosotros aprendemos que sin Cristo nadie puede ser salvo, pero el humanismo dice que usted, solamente usted, si cambia de pensamiento, puede salvarse y mejorar su vida. Y eso es parte, hermano, o derivado de lo que es el positivismo, que se ha metido dentro de las iglesias, que se ha metido en los mensajes de los pentecostales. ¿Por qué, mis hermanos? Porque las congregaciones están preocupadas de que los miembros se les están yendo, porque les están predicando de un lugar que la ciencia no puede comprobarles que sea certero o sea cierto. En el positivismo dice que nada de lo que no se pueda comprobar a ciencia cierta es verdad. Y esa, doctrina del positivismo es lo que han metido en los altares para que la gente, se sienta bien y no se vaya de las iglesias. Qué triste, mis hermanos, que la gente todavía tenga la mirada en este mundo. Porque una persona, mi hermano, que necesita un mensaje de positivismo para subsistir en la iglesia y sirviéndole al Señor, no ha nacido de nuevo. Hay una gran diferencia en alentarnos, como lo decía el apóstol Pablo en el versículo 18, que hablar un mensaje de positivismo que viene derivado del humanismo y del iluminismo. Ya me trabé. Gloria al Señor. Iluminismo. Entonces, hermano, todas estas cosas, son corrientes filosóficas que se han querido meter dentro del evangelio para dañar, mis hermanos, para acomodar a la gente a este mundo. ¿Verdad? Porque el evangelio, hermano, ninguna ciencia va a poder comprobar de que existe la Nueva Jerusalén. ¿Qué ciencia puede confirmar eso? ¿Qué químico puede descubrir partículas de la Nueva Jerusalén? ¿Verdad? Aunque sí las existen, porque dice calles de oro y mar de cristal. ¿Me entiendes? Pero son descripciones, pero como no lo pueden comprobar, ellos niegan la veracidad. Entonces, para que algo funcione, ellos quieren que sea comprobado científicamente. Gloria al Señor. Entonces, hoy en día, para que la gente esté contenta en los cultos, o hacemos una cosa, o cantamos 1 hora y media en los cultos y predicamos 15 minutos, o metemos en el mensaje el positivismo, el humanismo y todas esas variaciones de la filosofía. Porque la gente no quiere escuchar la palabra, porque la palabra vino, para arrancar todo aquello que está dañado dentro de nosotros. Todo aquello que impide que nosotros podamos llegar al cielo. Y entonces, mi hermano, cuando hay una cirugía, hay un corte. Y ese corte causa dolor.
y la gente no está dispuesta a sufrir por heredar el reino de los cielos. Y la gente lo que quiere es que les digan que es un héroe. ¿Verdad? Que está bien como está. Que siga viniendo a la iglesia y que no se preocupe por aquel que predica para salvación. Porque los ofende. Porque la gente cuando le dice, no, mire, mi hermano, corrija esa actitud. Oh, pero que si así va a ser la cosa, yo mejor no vengo. Sí, pero hermano, la Biblia demanda que mire, que el que quiera ver días buenos, que se aparte del mal. Mire, que el que quiera servirle al Señor sea santo en toda su manera de vivir. Porque aquel que lo llamó es santo. Pero la gente no quiere este mensaje. La gente quiere vivir en el libertinaje, haciendo y deshaciendo como hace el mundo. Una vida religiosa. Y eso, hermanos, no nos conduce a la vida eterna. Eso no nos lleva a ningún lugar. Eso nos deja pegados acá todavía. Porque eso dice que pertenecemos todavía a la materia natural, al hombre natural. Santo tú eres. Que le gusta y goza de las cosas de este mundo. Que mire que no tiene el deseo ni piensa en la redención que nuestro Señor Jesucristo nos quiere dar. Están contentos aquí, alegres. El mundo es el paraíso de ellos. Porque Dios los prosperó, Dios les dio riqueza, Dios les dio todo para que pudieran vivir tranquilamente. Y tal vez Dios se los dio, mire, para que ayudaran las obras. Pero desistieron de eso y decidieron por ellos mismos gozar la vida mundana. Entonces el hombre encontró el paraíso en el mundo y ya no necesita el paraíso celestial. Lo que necesita es más dinero para seguirse gozando en este mundo. Y la venida del Señor no se anuncia. Y la venida del Señor no aparece en ningún agujero de su corazón ni de su mente. Porque están contentos y alegres en este mundo amplio para pecar, amplio para vivir, mire, en libertinaje, escondiéndose del uno del otro, porque creen que eso les hace bien. Viviendo hipócritamente una vida religiosa, mire, sin simpatía, o sea, ni siquiera les interesa si alguien se salva o se pierda. ¿Y dónde está el amor que Dios ha puesto en el corazón de cada creyente para que sufra y sienta el dolor que las almas se están perdiendo? Santo tú eres Dios. Porque el cristiano, mis hermanos, debe de sentir dolor. El cristiano no puede vivir tranquilamente cuando sabe que millones, millares de personas no han conocido a Dios de alguna u otra manera. Debe de sentir ese dolor que siente el Señor en su corazón porque las almas se están perdiendo. No puede el cristiano genuino vivir en paz en este mundo, porque si él nota y ve que esto es una necesidad, tendrá que ayunar, tendrá que vigilar, tendrá, mire, que hacer oraciones largas para que el Señor rompa cadenas y ataduras y salve al pecador. ¿Cómo puede un cristiano vivir, hermano, en paz en este mundo cuando tiene que desvelarse, tiene que ayunar, mire, tiene que orar, estudiar la palabra, hablarle a los otros, dar ejemplo? Santo ¿Cómo? eres Dios. Se necesita un esfuerzo, hermanos. Amén. Jamás podrá un cristiano genuino sentirse que este es el paraíso de ellos. El cristiano genuino, mire, ora por la venida del Señor. Ora porque llegue ese momento para que un día termine todo esto, mire. Gloria al que vive. Pero mientras ese momento llega, debemos de sentir dolor por el perdido. No es posible que una iglesia, mis hermanos, fundada por el amor de Dios, mire, no se sienta solidaria con el pecador, con el necesitado. Si esa iglesia nació, hermanos, de Dios, debería, mire, esforzarse y hacer algo por ayudar a la gente. Yo no sé este tipo de iglesia, hermano, que lo que quieren y anhelan es hacerse ricos.
Mire, no ayudan a nadie, no le sueltan un peso a nadie, nada, mis hermanos. Todo es para ellos. Ven a la gente necesitada y les da lo mismo, mis hermanos. ¿Y de dónde nació esta iglesia? Todo es para ellos. Usted ve estas megas iglesias, vaya y pídale un centavo. Si les ayudan es porque el gobierno se ha estrechado con ellos y les ha dado, mire, alguna ayuda para que ayude al otro. Pero de ellos no sale nada, porque tienen que mantener al profeta o al apóstol. Porque estos no trabajan de gratis. Estos no predican de gratis. Estos tienen un sueldo peregrino. Entonces la iglesia, mire hermano, le da lo mismo. ¿Sabe? El que anda siempre preocupado por el pecador es el miembro nuevo más que todo. El que anda predicándole al perdido. O aquel que mire que todavía siente que ese es el evangelio de Jesucristo, que se salven las almas. Pero los grandes allá en las sillas de esas de leather, de cuero, hermanos, ¿cómo se llaman esas mecedoras que tienen? Eso les da lo mismo, mis hermanos. Eso solo son planes. Vamos a ir al buffet de tal y tal lugar. Ahí nos vamos a reunir y nos vamos a tomar un vinito tinto. Un tintito de eso, como dice el colombiano, pero ese es café, ¿verdad? O vamos a hacer una cena ahí. Hermano, y se han olvidado a lo que vino Jesucristo, a lo que mandó el Señor a la iglesia. ¿Verdad? No acomodarse, mis hermanos. Y que no cabe en la mente de un cristiano ni en el corazón de Dios que alguien que ha nacido de nuevo no va a sentir el deseo de que las almas se arrepientan. Si esto no es solo aplaudir. Por eso es que el Señor siempre mandaba que miremos cómo andemos. ¿Por qué? Porque nosotros, hermanos, donde quiera que andemos, se supone que debemos de dar luz. Mire, hermanos, aunque no hablemos los lenguajes de los otros, de alguna manera tenemos que hacer los que piensen en Dios y en el cielo. Si no es con palabras, aunque sea con gestos, pero es el deber de nosotros que a todo aquel que esté al lado de nosotros pueda pensar en que sea 5 segundos en Dios. Aleluya, gloria a Jesús. Porque usted y yo somos luz y nosotros somos el mensaje de Jesucristo. Y no nos podemos negar a nuestro Señor. Entonces, debemos de olvidar el positivismo. El positivismo es diabólico dentro de las iglesias. Yo no sé si usted ha escuchado esa analogía que da la psicología de un vaso a la mitad, lleno hasta la mitad. Parece que no, ¿va? Se lo voy a decir entonces. La psicología usa eso para hacerlo alentar a usted supuestamente. Que es mejor que usted vea ese vaso que está, para mí, está a la mitad, punto neutro. Pero ellos dicen, usted no lo vea medio vacío, usted véalo medio lleno. No sé si captan la diferencia. Eso es positivismo. Ve que la verdad está a la mitad. Entonces usted lo puede ver de dos maneras, o medio lleno o medio vacío. Entonces ellos dicen que para que usted sea una persona triunfadora, usted tiene que ver el vaso medio lleno y no medio vacío. Y esos son los ejemplos de lo que trae el positivismo. Entonces usted va a ver muchos predicadores que se han hecho famosos. Hay un mexicano que es muy famoso, que hasta iglesias pentecostales lo llevan a sus altares. El hombre no es nada, lo que es un consejero de positivismo. Entonces, pero como habla tan bonito, que hay gente que es tan ciega espiritualmente que lo lleva al altar para que le inserte positivismo a la gente y la gente se sienta cool, bien. Entonces, hermano, ¿dónde queda la palabra del Señor cuando San Pablo decía, mi hermano, mire, hablaba de cuando la gente se sentía sin aliento? ¿Sabe cómo San Pablo los alentaba? Diciéndoles,
Mire, cuando la gente tenía dudas de que si iban a vivir o qué iba a pasar con ellos, él le decía, aliéntense de esta manera. Tampoco queremos, hermanos, que ignores acerca de los que duermen. Hermanos, como aquellos, digamos que a mí se me haya muerto un papá o una mamá y era cristiana. Entonces yo no tengo dudas, incertidumbres de qué está pasando con aquella persona. Entonces San Pablo los alienta de esta manera, bíblicamente, con el mensaje del evangelio. Nada que ver con las cosas terrenales. Aleluya. ¿Verdad? Entonces el mensaje del positivismo desvía a la gente de la fe. Y usted lo puede leer en 1 Timoteo 6:20, cuando Pablo, mire, con una exclamación, con un dolor, dice, oh Timoteo, ¿ve? Como dolor, como recordándole, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsa llamada ciencia. ¿De dónde viene el positivismo? De la filosofía. ¿Qué es la filosofía? Una ciencia vana, ¿verdad? Que contradice básicamente todas las cosas del evangelio. Mire que está muy mezclado con el humanismo. El humanismo está entrelazado con todas las filosofías que existen. Entonces, hermanos, estos mensajes de positivismo, de humanismo, van en contra de la fe del Señor. Desvían a la gente de la fe verdadera, de la fe genuina. Porque si, mire, por lo menos yo le voy a poner un ejemplo claro de lo que se está dando del positivismo en las iglesias actuales. Yo soy un príncipe o una princesa de Dios, y ay del que se meta con el ungido de Jehová. Positivismo, mis hermanos. Y eso es mentira. Mire, eso descarría a la gente, hermanos. ¿Por qué? Porque ¿quién o qué mejor más ejemplo de sufrimiento que el verdadero ungido de Jehová? Y eso no quiere decir que Dios lo había abandonado ni nada por el estilo. Nomás que vino a ejercer la voluntad de nuestro Señor Padre Celestial. Y es lo que nosotros deberíamos de estar haciendo también hoy en día. Y enseñándole a la gente, hermanos, que en medio del evangelio también hay sufrimientos. Que nada de esto del positivismo y del humanismo es cierto en el evangelio. Nosotros podemos ser llamados por el Señor príncipes, reyes y sacerdotes, como lo dice la palabra, pero eso va a ser en un día que a Él le plazca. Pero no ahora mismo. Ahora mismo nosotros somos como los demás que sufrimos. Tenemos hambre, necesidades. Mire, enfermedades ni se diga. Entonces, si yo soy un príncipe o una princesa del Señor, ¿por qué me tocan todas estas cosas? Entonces, cuando la gente se mete ese positivismo en la cabeza y le viene la enfermedad, ahí viene el problema. Entonces es mentira que Dios existe. Porque lo engañaron. Le dijeron que cuando viniera el evangelio, todos sus problemas iban a ser resueltos. Y el hombre o la mujer sigue con peores problemas. Porque el enemigo quiere sacarlo de la iglesia, quiere sacarlo del evangelio, y más problemas se le vienen. Y entonces, como le dijeron así, cuando llega a la iglesia dice, dura 3 meses y se va. Porque es mentira. Si los problemas siguieron, hasta se empeoraron. Por ahí alguien decía que uno dijo que le iba mejor en el mundo porque en el mundo tenía carro y en el evangelio no tenía. Porque le mintieron que las cosas iban a ser diferentes en el evangelio, y es verdad, son diferentes porque ahora nosotros quitamos la mirada de lo material, del materialismo y todas esas cosas, y la movemos al cielo, ¿verdad? Porque una persona, un cristiano, si mire, tiene un carro y lo pierde,
si es cristiano, va a decir, Señor, tú sabrás por qué me lo quitaste. Quizás iba a dar una vuelta y me iba a accidentar. Y entonces camina, agarra la guagua, el bus, el taxi, el Uber, el Lyft. Cuánta cosa hoy en día. Pero mire, no se queja en contra de su Señor, sino que acepta la voluntad de Dios, porque así lo aprendió. Pero mire, el positivismo hace que la gente se desvíe de la fe, porque todo se lo merece. Nadie lo puede tocar. Entonces, Pablo le decía a Timoteo, la cual, dice, hablando de la falsa ciencia, profesando algunos, se desviaron de la fe. Es el problema. O creen en el Evangelio, el cual dice que sin corona de espina no hay calvario, o cree en la falsa ciencia. La gente debe decidirse. O sufre por Cristo o sufre por sí mismo, porque va a sufrir de todas maneras. Porque usted me va a decir, mire este hombre, hermano, el que era el presidente y cofundador de Apple, Steve Jobs, algo así se llamaba, ¿no? Steven Jobs. Hermano, con todos sus millones, le cayó un cáncer. ¿Y usted cree que su mucha ciencia y tecnología que él sabía le pudo evitar esos dolores? No. Y quizás tal vez ni creía en Dios, o quién sabe, ojalá que sí. Pero mire, hermanos, no pudo evitar los dolores. Y el cristiano, hermano, ¿qué se cree? Estando en este cuerpo, le mete comida toda desordenada a su cuerpo y cree que así no se va a enfermar. Hermano, ¿pero en qué cabeza cabe? Si usted siembra un maíz, le va a salir una mata de maíz, no le va a salir un frijol. Entonces, todo lo que el hombre siembra cosecha en este cuerpo. Si usted, mire, le da chile, créame que su estómago le va a arder, ¿verdad? A menos que sea mexicano, dice que lo criaron con chile en la pacha o en la botella, como dicen, ¿verdad? Pero hermanos, lógicamente, si nosotros, mire, estamos en el Evangelio y comemos desordenadamente, vamos a sufrir las consecuencias de alguna enfermedad. Lo mismo en el mundo. En el mundo, mire, la gente, si come desordenadamente, pronto va a estar enferma, ¿verdad? Entonces, los mismos sufrimientos. Si nosotros somos desordenados en la iglesia para comer, vamos a tener los mismos sufrimientos que tiene el mundano, que es desordenado para comer. Entonces, en esos sufrimientos estamos iguales, tanto el mundano como el cristiano, si nosotros somos desordenados para comer. Entonces, no, mire, hermano, tanto el cristiano como el mundano sufre. La única diferencia es de que el cristiano sufre con esperanza. Y por eso que el apóstol dice que nos alentemos los unos a los otros, pero con palabras, mire, que vienen del cielo, palabras que traen salvación, que traen esperanza, no con una palabra de positivismo que tú eres el príncipe, la princesa. No, hermanos, esas son palabras que están en la Biblia, pero en sí vienen con un sentido de positivismo y humanismo. Me está fallando ya la escuela, ¿verdad? Entonces, mi hermano, con estos mensajes nosotros tenemos que tener cuidado. Yo prefiero que me den un par de garrotazos con la palabra del Señor a que me vengan a decir, niño lindo, saca la calaca, la capaca, dice el Señor. Te veo rodeado de coronas de diamantes y todo eso. No, mire, déjese a boberías, hermano. Mire, yo creo en la profecía, pero tampoco soy un analfabeto espiritual para andar creyendo todo. Entonces, mi hermano, la gente, por tal de que le abran altares, mire, van a una iglesia y tal vez ni ellos son, hermano, los invitados a predicar, y están sentados ahí y de repente salen hablando ahí puro chinese o whatever, y le van a imponer la mano a alguien, porque ellos lo que andan buscando es que les den chance para el púlpito. Entonces les hablan de un mensaje que dice: mi siervo,
Desde allá el Señor me mostró que tú eres el elegido, o mi sierva. El Señor dice, hermano, mire, ay, dice el Señor, de los que dicen que el Señor dijo y no dijo nada. Amén, así es. Pobrecita esta gente, mi hermano. Pero como los otros también lo que quieren es ser exaltados en frente de los demás, lo reciben. Y mire, si son como yo que no les gusta la corbata, después de que le dieron esa profecía de grandeza, que lo miraban en un púlpito rodeado con grandes líderes y él era el principal, y el próximo culto aparece con su saco y su corbata. Y se sentaba allá a la segunda banca, ya se pasa para la primera. Porque como le dijeron que él era el grande, entonces se va acercando más y más a donde supuestamente está el grande, que de grande no tiene nadie el que está aquí, hermano. Si el grande es el Señor. Y uno, hermano, si uno es más débil que todos, uno sufre más que todos. Sí, porque mire, la mayoría de pastores son los que reciben el problema de los demás. Y uno no puede quedarse como que sin nada. Ay, sí, qué bien, tiene el problema, ajá, que le vaya bien. No, toca orar. Porque uno no puede ser apático a la necesidad del otro, ¿no? Pero como la gente piensa que esto estar aquí es grande, pues entonces es lo que anhelan, se mueven de sí en sí hasta que llegan ahí. Y cuando le llegan ahí, pues no hablan lenguas, pero como han aprendido un poquito del lenguaje arábico, que se parece un poco a las lenguas que hablan, pues dice, salamacalacalacaloca. Y ya, hermanos, ya todo el mundo, ay, si era verdad lo que la sierva dijo, llámenmela para que venga a profetizarnos otra vez. Y ahí la ven otra vez, hablando positivismo, mentiras, hermanos, muchas veces que se las han inventado a saber de dónde. Mire, y que ya en las iglesias actuales, hermanos, esto parece, mire, un cuarto de esos donde vienen estos brujos y le dicen, te quiero leer las cartas para ver qué va a suceder. Hermano, parece un cuarto de adivinación hoy en día en los cultos. Todo el mundo adivinándose ahí porque se creen que eso es de Dios. Y están cayendo, hermanos, básicamente, mire, a lo que es el espiritismo que se practica en la brujería. Porque así está hoy en día, mis hermanos. Y no es que yo no crea que existan los dones espirituales. Yo los creo. Pero tampoco uno es bobo. Uno debe de conocer quién es el que está haciendo algo. Porque hay mucha gente, hermano, que no tiene testimonio ni para ser mamá, ni para ser esposa, y menos para ser una profeta o profeta de Dios. Sí. Entonces se creen ellos que hablando un par de lenguas hebreas que se han aprendido ahí en el internet, van a ilusionar a todo mundo, pero no todo el mundo es iluso, ni tampoco todo el mundo anda buscando a que le den profecías de grandeza. Yo lo que busco es que el Señor esté atento a mí, que el Señor, mire, se sienta bien conmigo. De ahí para allá que alguien venga a elogiarme, yo ni siquiera soy muy dulcito para eso. De reojo le digo gracias. Pero hermano, la gente quiere eso, que los endulcen. Miren, que los acaricien. Ay, el siervo, el siervo. Y esto no es para esto, hermanos. El mensaje debe de ser siempre para exaltar al Señor Jesucristo. Mire, para que la gente se salve, para que la gente quite la mirada de este mundo que va a perecer, que viene la ira de Dios sobre el mundo impío, el pecador, mis hermanos. Porque eso es lo que viene, eso es lo que se acerca. Ese es el mensaje del Evangelio, que la gente se arrepienta, porque hay un día establecido donde Dios, mire, juzgará la tierra con justicia. Y eso quiere decir de que si usted o alguien actuó mal, se le pagará por ese mal. Pero si actuó bien, Dios lo tiene digno por ser librado de esa ira venidera. Gloria a Dios. Es el mensaje. De eso se trata, mire. Darle aliento a alguien que ya está falleciendo espiritualmente. Gloria al que vive por siempre. Sí, a mí que me interesa, hermano, que me digan que yo soy el mini león de la tribu de Judá. Sí. Mi hermano, hay gente que hasta el pelo se deja crecer para que le digan este es el león. No, hermanos.
Dios nos libre, hermano. Sí que mire, hermano, sí. Cada vez, hermano, cada día usted se da cuenta lo débil. Entre más usted conoce el Evangelio, cada día nos damos cuenta, mis hermanos, lo débil que somos. Y cómo alguien quiere, hermano, o pretende quitarle el puesto a Jesucristo. Y no me cabe en la mente, hermano, si es que somos tan inútiles espiritualmente hablando, que básicamente que si hacemos algo es porque el Señor tiene una gran misericordia con nosotros. Pero en realidad nosotros, hermano, espiritualmente, si el Señor nos fuera a juzgar por nosotros mismos, nosotros estamos quemados, mis hermanos. Así se lo digo. Esto es por pura misericordia de Jesucristo. Mire, si Jesucristo no viene, toda la humanidad se pierde. ¿Sí? O no entra al cielo. Maravilloso. Porque, hermano, por muy sacerdote que fuera, el sacerdote en la ley tenía que expiar sus pecados antes de expiar los de los demás. Amén. Gloria a Dios. Y entonces la gente, hay gente, hermano, que se creen que ellos, mire, que ellos son más santos que los demás, que solo a ellos les habla Dios porque es que ellos sí se cuidan. Yo quisiera un día, hermano, meterme en el corazón de esas personas para ver si es cierto que así como cantan, mire, es la verdad. Yo quisiera, hermanos, que el Señor, mire, nos diera esa afinidad. Y le voy a decir, existe ese don. Pero le voy a decir, para decirle a esa persona, no seas mentiroso, no seas mentirosa. Si anoche mismo, ¿qué estabas haciendo? Ayer mismo, ¿qué andabas haciendo? ¿Qué andabas pensando? ¿Cómo te puedes poner en ese nivel? Hermano, es que la gente quiere jugar, pero cuando nosotros venimos a la palabra del Señor, o cuando nosotros sabemos que tenemos un Dios que todo lo escudriña, nos damos cuenta que nosotros somos débiles. Y jamás pretendemos, mis hermanos, ser más santos que otros. Lo que queremos es que todos seamos santos y buscamos la santidad para que un día que el Señor venga, mis hermanos, aún con nuestros errores y faltas, mire que cada día las cometemos, le digamos, Señor, yo puse lo mejor, pero en tu nombre, no por mis obras, porque mis obras jamás dieron la altura que tú buscabas, creo que voy a ser salvo. Por eso es que Jesucristo debe ser la base, el fundamento de nuestra fe, mis hermanos. Porque si usted se escudriña usted mismo se destituye del cielo. Porque hay pensamientos. Mire, hay malos gestos, malas miradas. Todo eso existe en la cabeza y el corazón de uno. Y esa es la lucha interna diariamente que nosotros tenemos que vencer. Miren, la cabeza de nosotros es, hermano, la batalla del Armagedón que nosotros estamos dando diariamente. Ahí es donde vencemos al enemigo. Aleluya, gloria a Dios. Mire, ahí se vencen las tentaciones y todo eso que se ve en las calles. En la mente, mis hermanos. Y usted no necesita pensamientos del positivismo ni nada del humanismo, mis hermanos. La misma palabra nos enseña cómo debemos de exhortarnos, cómo debemos de alentarnos, cómo debemos de animarnos. Por medio de la palabra que salva, hermano, y restaura. Amén, aleluya, gracias Jesús. Eso es el Evangelio. Qué lindo eres, Dios. Si el Evangelio es otra cosa, hermanos, pues a mí no me enseñaron ese Evangelio. Gracias a tu Espíritu de Dios. Y la gente puede cambiar, hermanos, porque les interesa acumular gente. Pero nosotros, hermanos, hasta el día de hoy, gracias al Señor, estamos bien. Gracias Jesús. Bendito Dios, ¿verdad? Y los que vienen y no sienten que el Señor está acá, así mismo, mire, se les dice, Dios lo bendiga y esperemos que encuentre al Señor a donde va. Porque, hermanos, tampoco queremos que alguien que no sienta que el Señor esté aquí, porque no se va a sentir cómodo.
¿verdad? Y otros que creen que nuestra doctrina es muy fuerte, también se les bendice. Y hermanos, están libres de buscar a donde ellos se puedan acomodar. ¿Por qué? Porque nosotros no queremos acumular gente para después, mire, los tiren al fuego. No. Queremos gente que se salve, mi hermano. Gente que quiera luchar esta batalla junto a nosotros. Compañeros que mira, que digan, es verdad, duele, pero tengo que rectificarme porque cometí un error. Gracias, Señor, porque eres bueno. Porque esto no se trata de religión. Esto se trata de, mire, de una experiencia personal con el Señor. Amén. De querer salvarnos. Gloria al que vive. No sé si me los confundí, pero espero que no. Gloria al Señor. Aleluya, gloria a Dios. Bendito sea Dios. Y luego decía Pablo, mire en 1 Tesalonicenses 5:8, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira. Ahí viene un consuelo, ¿ok? El Señor no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Ahí viene la esperanza. Aleluya. De esa manera nos alentamos. Por lo cual dice, animaos. Mire, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. ¿Cómo lo hacían? Con la palabra, con el evangelio, mis hermanos. Gloria a Dios. Gracias. Entonces, mire, todas esas mímicas que han salido hoy en día, teatros, payasadas en los altares, hermanos, no son necesarias para que el creyente se anime y se aliente su corazón para seguir batallando, para seguir dando lucha. Amén. Así mismo es. Esos son entretenimientos mundanos que han metido en los altares para entretener la gente mundana que está en las iglesias. Eso es. Bendito Dios. No, y solo falta que digan como dijo Pedro, qué duro está predicando el hermano, ¿verdad? Bendito es. Y solo falta que yo diga la respuesta de Jesús. Pero hermano, es que esto es el evangelio. Yo no sé dónde la gente ha sacado un evangelio dulcito que no molesta a nadie. Y mire, para retachar, hermano, mire lo que escribe para todo aquel que ya se cree que ya dio todo, que ya sufrió demasiado por el evangelio. Mire cómo el escritor de Hebreos le lanza una directa. Le dice, Hebreos 12:3, considera a aquel que sufrió tal contradicciones de pecadores contra sí mismo, que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Y cuando nosotros, hermanos, creamos que porque andan hablando de nosotros, ay, que sí, que ay, hablaron de mí, que me están diciendo esto, ay, voltee a ver la cruz de Jesucristo. Mire a Jesucristo, un hombre justo en el cual no hubo ni una mentira, y lo castigaron como castigan al peor malhechor. Entonces, mire, no se canse a desmayar. Vea a Jesucristo. Y cuando usted vea que, ay, andan diciendo que ay, diga usted, si hablaron del Señor Jesucristo que era el Mesías, no van a hablar de mí, ¿verdad? Como decía hermano Moisés, que los hermanos le decían, mira, ahí anda aquel hablando de vos. Si hablan ustedes que son mis hermanos de mí, no va a hablar aquel de mí. Entonces igual, hermanos, si hablaron en mal de Jesucristo, que lo único que hizo es hacer milagros y buenas cosas por la gente, mis hermanos, ¿cómo no van a hablar de nosotros? Que somos personas, mire, que andamos luchando por querer ser salvas. Aleluya. Así que, mi hermano, mire, no se canse hasta desmayar. Luche, la enfermedad le llegó, no se preocupe, todos nos enfermamos. Es más, el apóstol Pablo dijo, ¿quién enferma y yo no enfermo? Y el apóstol Pablo, hermano, era de aquellos que
lo dejaban tendido a punta de piedra, a pedradas, por el evangelio, mi hermano. Lo azotaban con vara por el evangelio. Le daban latigazo por el evangelio. Naufragaba, hermanos, en alta mar por el evangelio. Dice que sufría hambre por el evangelio. Y también se enfermaba. Pero mire, él no desmayó. Así que tampoco nosotros, hermanos, desmayemos. Y olvídese de esos mensajitos dulcitos. Ay, que el siervo y la sierva. No, hermanos, usted es un siervo del Señor, sí. Pero tampoco se lo crea así, porque es que ser siervo del Señor es de esos que están dispuestos, mire, a copiar la actitud de Esteban, ¿verdad? Que cuando ya le dieron la última pedrada, dijo, veo los cielos abiertos. Hoy sí se fregaron, pensaron que me fregaron, pero se fregaron ustedes. Porque esa sangre que derramaron, se las van a cobrar. Pero a mí me ayudaron porque me mandaron al cielo. ¿Verdad? Le dieron la victoria, mis hermanos. Y entonces el hombre, mire, hermano, yo imagino, ya, imagínese a alguien que han agarrado a pedrada, mis hermanos. La cabeza toda rota, tal vez un ojo salido. Mire, la nariz tal vez cortada por una piedra ahí. Y todo, y no, hermano, imagínese, la cabeza. Yo he visto, hermano, cuando alguien quiere matar a alguien con una piedra y se las tiran así en la cabeza. Miren, mis hermanos, es triste ver cómo esas piedras destripan a la gente. Imagínense a su hermano y colega Esteban recibiendo pedradas tras pedradas. Y cuando le dieron, que él sintió que era la última, lo único que pudo decir es, veo el cielo abierto. Y al Señor, mire, a la diestra de Dios. Mire, ese era nuestro compañero, Poderoso Dios. del cual ni siquiera me siento digno de ser compañero. Porque, hermano, grandes hombres de Dios, y el Señor, mire, tiene esa misericordia de llamarnos a que por lo menos tratemos de ser como ellos. Poderoso es eso. Y da tristeza, mis hermanos. Porque cómo nosotros no pudiéramos comparar a estos hombres. Por eso no debemos desmayar creyendo que hemos sufrido mucho o que necesitamos un mensaje del humanismo, del positivismo. No, nosotros necesitamos ir a la Biblia y ver que todos aquellos que creyeron en el Señor estaban dispuestos a todo, Amén, aleluya. hasta perder su vida. Amén. Así que póngase de pie y le damos gracias al Señor, y que el Señor siempre nos ayude, mis hermanos. Gloria al Señor, a perseverar en esta carrera, que ya pronto, primeramente Dios, se termina. Gloria al Señor.